Bienvenidos a esta nueva sección de transferencia de energía, que estamos abordando la transferencia de este fenómeno por medio del estudio de los fenómenos del transporte. Previo a esto habíamos estudiado la transferencia de momentum, que lo hacíamos a través de los fluidos, y en este momento vamos a tener la oportunidad de poder estudiar la transferencia de energía. Primero que nada, hay que hacer un poquito de repaso de termodinámica y recordemos que la energía se puede estudiar en los sistemas de diferentes maneras, ya sea la energía interna, la energía cinética, la energía potencial y más concretamente la energía interna también es un microestado de las energías internas y potenciales de las moléculas interiores de la propiedad que estamos estudiando. Sin embargo, hacemos referencia en el estudio de los fenómenos de transporte a la energía que podemos estudiar a través de un gradiente de temperatura, y es decir, la energía calorífica, que evidentemente la vamos a estudiar a través de una diferencia de temperatura, que va a ser el motor de estudio o de producción de energía, que va a ser por medio de calor. Entonces, comencemos a estudiar la ley de Fourier para poder entender precisamente cómo vamos a estudiarlo. La ley de Fourier nos dice cómo se usa la transferencia de energía por medio de calor a través de convección, y nos dice que a través de un gradiente de temperatura tiene un comportamiento igual a la ley de Newton para fluidos y se comporta de manera similar en el plano experimental. Es decir, observemos que tenemos una ecuación que nos vincula la calor por conducción, nos da una constante, esa constante calorífica, el área, y el dt respecto a dx va a ser el gradiente de temperatura respecto al grosor de las placas que estemos estudiando, ya sean placas, paredes, etcétera. Nos va a decir cómo es la transferencia de calor de la transferencia de calor que vamos a estudiar, la energía en sí. La temperatura va a ser el motor, el calor va a ser el medio de propagación, vamos a decir la cantidad de energía calorífica transferida. Ahora, para poder entender lo que significa la ley de Fourier, primero hay que comprender lo que es la definición de la capa límite térmica. Ya pudimos entender la ley de Fourier, que es una analogía probablemente a la ley de los fluidos de Newton, pero la capa límite térmica en sí nos habla y nos vincula la ley cero de la termodinámica, donde nos explica que si cuerpo A está en contacto con un cuerpo B y ese cuerpo A también está en contacto con un cuerpo C, entonces A, B y C están en equilibrio térmico y por lo tanto A, B y C poseen las mismas temperaturas en equilibrio térmico. Bueno, supongamos que a través de un flujo, una superficie, se propaga un fluido y esa superficie tiene una temperatura constante K, y el flujo también tiene una temperatura dicha propia del fluido. La capa límite va a ser ese espacio entre la superficie y la propagación del fluido donde la diferenciación de temperatura va a ser considerable. Es decir, donde no existe el equilibrio térmico. Entonces podemos observar que donde existan las zonas de no equilibrio térmico, va a existir un gradiente de temperatura donde va a existir esta fuerza necesaria para poder llegar al equilibrio térmico. Entonces, cuando superamos valores grandes, o donde entendemos que hay una diferencial grande de diferencia de temperatura, podemos comprender que ya no estamos en equilibrio térmico y se lucha para llegar a ese equilibrio térmico, y por lo tanto superamos la temperatura a la cual se encuentra la superficie y nos acercamos más a la del fluido. Eso podríamos definir como capa límite térmica. Ahora, cuando hablamos de materiales, hay unos que son mucho más fáciles
de conducir el calor y otros que son mucho más difíciles de conducirlo. Y esto depende totalmente del arreglo molecular que posean los materiales. Por lo tanto, decimos que así como hay materiales conductores, también existen materiales aislantes. ¿Y esto de qué va a depender? De su arreglo molecular. Los materiales que posean un arreglo molecular que permita la propagación de entre los electrones que intervengan en la molécula va a ayudar mucho más fácil a la propagación del calor. Por ejemplo, pensemos en la madera. La madera tiene tanta fuerza de cohesión a través de sus átomos, a través de los electrones que conforman el átomo, que ese intercambio libre no va a suceder de manera tan aleatoria y por lo tanto no va a conducir el calor de esa manera tan fácil. Sin embargo, el metal, como tiene una propiedad mucho más moldeable, quiere decir que lo va a poder conducir de una manera mucho más sencilla. Por eso cuando nosotros conducimos el calor a través del metal es mucho más fácil. Haciendo énfasis a esta analogía, un material aislante es aquel donde no se circula libremente, donde los electrones no pueden generar esa circulación concreta y, por ejemplo, el material de la madera sería aislante y no sería un conductor o no podría ser un conductor muy fácil cuando lo comparamos. Recordemos que los conductores y los aislantes son conceptos comparativos, es decir, surgen a través de conceptos donde yo tengo que hacer la comparativa entre un material y otro. Por ejemplo, la madera es mucho más conductora, es mucho más aislante que la metal, pero una solución salina eh, es mucho más conductora que el metal. Entonces, todo esto va a depender de los parámetros de comparación que nosotros hagamos entre materiales. Entonces, podemos definir ahí qué es un material aislante y qué es un aislante térmico. Ahora, como sabemos, a través de la ley de Fourier, estudiamos la conducción de la transferencia de calor por medio de una superficie. Pero no solamente la conducción es una manera de transferencia de energía, sino también la convección. Y la convección es aquello donde nosotros no tocamos el material directamente, sino lo hace a través de la propagación de un fluido. Y por lo tanto existe algo que se llama convección natural y convección forzada. La convección forzada es cuando nosotros no existe un esfuerzo mecánico por, por generar corrientes de fluidos que propaguen la energía calorífica por medio de calor y así facilitar el proceso de enfriamiento de un cuerpo. Es decir, nosotros no generamos o no apoyamos mecánicamente ese proceso de enfriamiento, sino solamente dejamos que ocurra de manera natural bajo condiciones ambientales. Por otra parte, la conversión forzada es donde nosotros aplicamos una energía mecánica para poder apresurar el proceso de enfriamiento o véase de la manera correcta termodinámica el proceso de transferencia de energía térmica por medio de calor de un cuerpo a otro, del de mayor temperatura al de menor, y de esta manera utilizamos la energía mecánica para poder realizar este proceso. Aquí podemos observar cómo es que la convección natural ocurre de cierta manera, de manera natural con las corrientes de aire normales, bajo condiciones ambientales, y la conversión forzada se suministra una fuerza mecánica que es un ventilador. Eh, en sí, la transferencia de energía está muy vinculada con los termofluidos, que los termofluidos, descomponiendo la palabra de origen griego, termos, que es calor o energía, y fluido, que solamente estamos hablando de un fluido. Ya habíamos visto en la clase de transferencia de momentum que un fluido básicamente es cualquier medio gas o líquido. Un termofluido un fluido que se estudia bajo las influencias de la energía aplicadas a este fluido, ya sea almacenamiento, de transferencia o de transformación. Es decir, ya sea que si el fluido
almacena energía, transfiere o transforma energía mecánica en energía calorífica o energía calorífica en energía eléctrica o energía eléctrica en energía hidráulica, que a grandes rasgos es energía mecánica, etc. Esos procesos donde los fluidos están inmersos en procesos de transformación y almacenamiento, donde se transforma la energía interna, potencial y cinética del fluido, se conoce como termofluido. Si ya habíamos visto que no solamente existe la forma de transferencia de energía por medio de de la convección y la conducción, también existe la radiación, que es la transferencia de energía de manera calorífica en el vacío. No existen fuerzas, no existen partículas intervenientes dentro de ellas, si lo queremos ver desde el lado de la mecánica clásica, y si lo vemos desde el lado de, bueno, de la mecánica cuántica, es a través de rayos de fuentes electromagnéticas, de ondas electromagnéticas que viajan a través del vacío, que se transfiere este calor. Y por eso hay que hacer énfasis que para la transferencia de energía por medio de radiación tenemos que conocer el concepto de cuerpo negro. Un cuerpo negro es aquel que tiene como propiedad una absorbancia y emisividad igual a 1 o al 100%. Es decir, toda la energía que emita va a ser igual a la energía que salga. Es decir, toda la energía que poseo para emitirla es la misma energía que tengo para poder tener emisividad. Entonces, un cuerpo negro se define como cualquier cuerpo que tiene la capacidad de absorber toda la energía emitida por radiación y también absorber toda esa energía eh, de una fuente radiante. Esto lo explicamos a través de la ley de Stefan Boltzmann. Esta ley nos habla de la energía cedida por medio de radiación, nos vincula E por epsilon, por sigma, por el área, por la diferencial de la temperatura de los cuerpos elevado a la cuarta potencia. Es decir, epsilon es el índice de dispersión del cuerpo respecto a un cuerpo negro. Por ejemplo, si estamos delante de un cuerpo negro, epsilon será igual a 1, porque estamos diciendo que el cuerpo tiene la capacidad de absorber toda la energía radiante suministrada. Si es un cuerpo menor a 1, quiere decir que no estamos delante de un cuerpo negro, sino estamos delante de un cuerpo que no tiene la capacidad de absorber toda la magnitud de energía radiante recibida. Y si epsilon es cada vez menor a 1 y tiende a 0, decimos que el cuerpo es cada vez más despreciable su absorbancia. Esto sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado y hasta el próximo video. Muchas gracias. Hasta luego.